explica tan bien María las cuestiones económicas, es tan amena. Yo estaba con una gripe y no podía ni hablar. Le pido perdón a María Castiglioni Cotel, que es directora del CIT, a eso de Económica. María, ¿cómo estás? Nacho Riverol saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué Buenas tardes, gripe que ¿cómo tenía. estás? Después estuve 3 días sin voz. María, ese día te escuché con atención, después te vi entero y te escucho y leo tus informes. La verdad que por lo que están diciendo todos ustedes, las mediciones y los cortes están dando un número, digamos, prometedor en cuanto a precios minoristas de mayo. Pero antes te pregunto, hoy es un día importante, Argentina intenta colocar pesos, hablé un poco de cuál es el panorama en el cual se está, porque hay tantas novedades, por fin hay tantas novedades buenas, digamos, con matices pero buenas, que ordenamos un poco el rompecabezas. Bueno, en primer lugar, si querés, te comento efectivamente los datos de mayo para la inflación, todavía no los cerramos porque relevamos hasta el último día. Están siendo muy buenos en términos de que la mayoría de los precios vienen comportándose muy tranquilos, con algunos precios incluso bajando o revirtiendo subas, sobre todo que hubieron en marzo, en el caso de alimentos, y algunos bienes que también ayudó mucho la estacionalidad, ayudó también el hot sale, ayudó la baja de algunos aranceles de productos, que ya llevó a que algunos anuncien futuras bajas también de precios. Mm. Y que esperamos también que, por ejemplo, la baja del 25% en el aluminio, que impacta en un montón de sectores de la cadena productiva, terminen también trasladándose a precios. Es decir, hay una combinación de factores que ayudan a que la inflación desacelere, sumado obviamente a que la salida del cepo fue ordenada, el tipo de cambio oficial está muy estable con tendencia a la baja después de haber pegado un pequeño acomodamiento en abril con la salida del cepo, que fue muy tranquilo, pero que obviamente llevó a una baja de los tipos de cambio financieros. Bueno, toda esa combinación en un contexto, que acá está la clave, de superávit fiscal por parte del Tesoro, que lo que hace es que recauda menos de lo que gasta, más de lo que gasta, o sea, que tiene monetariamente lo que colabora en ese sentido porque saca pesos de la economía. Sí. Esto está obviamente detrás de la baja de la inflación, un banco central que no emite. Bueno, toda esa combinación de factores está ayudando y mayo va a dar probablemente abajo de 2. La pregunta es cuánto abajo de 2, pero sí está siendo muy positivo este dato, ¿no? Sin duda, eh, como te decía, hay una parte que tiene que ver con reversión de algunos precios que tal vez habían subido esperando un escenario diferente, pero también está de fondo esta tendencia que tiene que ver con toda la política fiscal monetaria, etcétera, que se viene llevando a cabo hace bastante tiempo, y donde las subas de lo que son las tarifas, los precios regulados que aumentaron y lideraron el aumento el año pasado con la corrección de los retrasos, obviamente ya están siendo incrementos mucho menores. La única excepción, te diría, es el transporte en el área metropolitana, donde primero ciudad y provincia y ahora lo que es de esfera nacional, las que son interjurisdiccionales, están aumentando, aumentaron ahora el 20 de mayo y van a ir aumentando un poco arriba de la inflación para reducir esa diferencia entre lo que se paga de boleto y lo que cuesta, ¿no? Pero más allá de esas cuestiones puntuales, los datos de inflación son obviamente alentadores. Esto no quiere decir que necesariamente no pueda volver a estar en 2% el mes que viene, o sea, dependerá de un poco de las variables, pero que en general todo el impacto de la política económica está traduciéndose en una inflación eh, más baja. María, como siempre hablo como abogado, sé que falta reglamentación de lo que se anunció, pero lo que se anunció en materia de dólares del colchón o, bueno, como quieras llamarlo, ¿no? Lo no institucional, la plata que ahorramos y que no está en las instituciones, ni en los bancos, ni en las inversiones, ese dinero, no es lo que se anunció, más todas las Sí. rebajas de impuestos, pues, desaparición de impuestos, etcétera. ¿Eso cómo lo ordenamos? Bueno, falta la reglamentación, cómo se va a aplicar, pero eso cómo está. Sí, bueno, yo te diría que acá hay varias cuestiones. Falta la reglamentación, que no es menor, para que hayan, o por lo menos está hablando el gobierno de 2 años de plazo, por ejemplo, para la prescripción. ¿Cuál es el punto de esto? Que en realidad, como no es un blanqueo formalmente, si uno empieza a sacar el dólar del colchón, obviamente montos no demasiado significativos, y empezás a moverlo, que después venga un nuevo gobierno de otro signo político que no esté a favor de esto, y quiera revisar y cuestionar de dónde cobrarte, digamos, retroactivo porque lo había sacado del sistema. Cuando en realidad el gobierno reconoce algo que es obvio para todos los argentinos, no hace falta ser economista,
para ello que cuando se puso el cepo, aquel que quería proteger su pequeño ahorro en un contexto de alta inflación y de tasas reguladas, iba al dólar blue, aunque sus ingresos fueran blancos, digamos. Entonces, como que la propia política económica te llevó a esa decisión, pero que obviamente después genera enormes problemas, porque si tenés los dólares del colchón, tenés varios problemas. Uno, si no lo querés usar, pero es tu ahorro, es tu protección, eh, en un contexto de estabilidad de tipo de cambio, de inflación en dólares, porque después de muchos años el dólar, el poder de compra del dólar se va desvalorizando por la propia inflación, y en una economía argentina que va a tener menos inflación, quedarse con esos dólares implica ir perdiendo capacidad de compra de ese ahorro. Entonces, hay muchos que ya están preocupados y dicen, bueno, si yo creo que esto va a funcionar, prefiero depositarlos, ver si puedo sacarle algún jugo, incluso en instrumentos en dólares, o quisiera de repente pasar a pesos y volver a dólares, ya que no hay más cepo para las personas físicas, y eso obviamente no lo pueden hacer porque no tienen cómo justificar ese ingreso, ese depósito de repente, yo, $20.000, $30.000, y que capaz que el año pasado no entraron al blanqueo porque les parecía complicado, porque era poca plata, pero bueno, obviamente que hoy, por cómo estaba armado el esquema, cada centavo, desde no solo el banco tenía que informar y tenía que pedirte una cantidad enorme de información para aceptarte el depósito, sino también, aunque estuviera en un sistema financiero, la transferencia, las casas de bolsa, las ALIX, también te tenía que volver a pedir esa misma información, y así, y eso obviamente te desalentaba a tomar esa decisión. Entonces yo creo que hay ahí una mirada concreta. Y la otra es en la diaria del emprendedor, del independiente, etcétera, que tampoco ni siquiera pasaba o pasaba por la economía directamente hasta pesos, que pasaban a nivel billete, ¿no? En efectivo, porque también para pasar bajo el radar, no porque fueran delincuentes ni narcos, sino porque la propia actividad les llevaba a tener transferencias y movimientos que por ahí no eran sus ingresos, pero que obviamente la FIP estaba cuestionando o eventualmente te podía investigar y hacerte pagar por eso que circulaba, que de repente era eh, dinero que te transferían para pagarle a un proveedor, por ejemplo, y que bueno, eso obviamente, esas normativas yo creo que ya van a empezar a tener efecto en la gente, dado que ahora no se puede pedir los consumos. O sea, de hecho, Arca tiene prohibido, ya salió la resolución, pedir datos sobre los consumos, los números de DNI, del consumo del supermercado, de las expensas, Qué bárbaro. de los depósitos en las billeteras, la cantidad de información que además implicaba obviamente una ineficiencia, porque por un lado tenía toda esa información Arca, pero procesar todo eso era muy complicado, y finalmente en vez de concentrarse en perfiles sospechosos y Sí, gente que pudiera altamente manejar, negocio, claro. finalmente no hacía nada, pero para el ciudadano la sensación de que tenía toda tu información y llevaba a que dijéramos, ¿sabes qué? Veo cómo haces si me pagas en efectivo, y te queda, obviamente eso implicaba menos actividad Sí. porque había gente que no lo quería hacer o que no tenía cómo pagar en efectivo, te reducía la flexibilidad de la economía. O sea, yo creo que hay muchas cuestiones que son ya hasta desde el llano pensadas para el ciudadano común, que va más allá de si quiere gastárselo a un ahorro o invertir plata del colchón. O sea, también tiene que ver con la diaria de la actividad económica, ¿no? De la pequeña empresa, del emprendedor, que yo creo que eso obviamente es muy saludable y va a movilizar porque va a favorecer también las transacciones. Y en una economía que como no se emite, si hay más demanda de dinero, estamos en un brete, ¿no? Si no se emite más, si hay más demanda de dinero, o bajan los precios o se complica la situación. Entonces, una forma es monetizar la economía, tanto pesos que empiecen a circular más rápido y se muevan, como obviamente la otra mirada de depositar dólares, ¿no? Que tuvo un primer impulso con el blanqueo el año pasado, pero que hacen falta más instrumentos de la mano de que es una posibilidad más. Hay otra variable clave que se llama confianza, que es la que va a determinar a qué ritmo la gente lo va haciendo, no va reaccionando a estos incentivos, ¿no? Claro. Obviamente aquel que tiene montos mayores va a tener que pagar los impuestos, porque obviamente si vos compras un bien registrable y entras en bienes personales o lo que sea, vas a pagar los impuestos por ello. No es que esto elude el pago de impuestos. Lo que va a permitir es que es un reconocimiento del gobierno de que vos muchas de esos fondos no es que vos de hecho habías pagado por ahí impuestos por esos ingresos que tuviste, pero después los tuviste que sacar del sistema porque te tuviste que comprar dólares Sí. en el mercado informal. Entonces, yo creo que es como una medida que tiene mucho de sentido común, ¿no? Y que tiene varias aristas, diría más aristas cuando a medida que uno las va analizando va viendo las cosas que van saliendo, ¿no? Es que van las normas, que muchas de estas que ya te comenté, de informarte, yo desde una compra-venta de un auto había que informarlo, los escribanos tenían que informar todo, cuando ponías una propiedad en venta,
había que informar, las inmobiliarias tenían que informar esa propiedad en venta, o sea, una cantidad de información Una maraña. lo que hacía era un cerco, una traba para la actividad, porque vos dices, sabes que no hago nada, lo dejo ahí, Sí, sí, ¿viste? sí, sí, es mejor. Era como la ley de alquileres y mucha gente tenía un inmueble y decía, ¿sabes qué? Con todas las trabas y que puedo alquilar y no puedo moverlo una vez por año, puedo mover el precio y tengo el riesgo de que no me paguen y no lo puedo sacar. Y hoy Y vuela más los eso. impuestos, lo tenían que, Claro. bueno, tenían que informar a la FIP, inscribir el alquiler en la FIP, ahora ya no. Entonces decíamos, ¿sabes qué? Lo dejo ahí, no lo tengo ahí como el ladrillo y no lo pongo en alquilar. O sea, frenaba la actividad económica, reducía la oferta. Bueno, yo creo que son todas medidas que no son una aislada, es una combinación de cosas y que se pudo tomar una vez que se salió del cepo y previamente que se salió del cepo se capitalizó el Banco Central y previo a eso se eliminó el déficit fiscal, se trabajó con las deudas de importadores, es decir, se fue trabajando como encadenadamente y son medidas que van en una secuencia para mí de ir normalizando la economía, de ir Claro, volviendo. desregulando, sí, eficientando, Claro, tal. claro, Y exactamente. tengo mil cosas, porque me encanta escucharte, pero la última te hago. Después sigo porque tengo más, porque hay varios días. Hoy intentamos colocar pesos. ¿Por qué y cómo puede andar eso? ¿Qué sabes? Bueno, esto todavía no sabemos cómo va a cerrar, pero sí se sabe que hay interés. Exacto, inédito, ¿no? Argentina no sale a los mercados desde hace más de 7 años, desde el abril del 2018, donde se cortó el financiamiento. eh, y de hecho una reestructuración, apenas cambió el gobierno de Alberto Fernández, hubo una reestructuración de deuda que no fue nada amigable y eso llevó a que el riesgo país quedara en 2.000 puntos básicos, una locura. Después subió más todavía, ¿no? Y pese a todo, todavía el riesgo país en Argentina sigue alto, a pesar de todos estos cambios que hubieron, por un tema, yo te diría, en buena medida reputacional, es decir, la historia de Argentina de reestructuraciones, etcétera, y por otro lado, de dudas sobre, bueno, siempre hay un porcentaje, ¿cuánto pesa el porcentaje de la oposición y de A qué capacidad octubre, ¿no? tendría de Ahí gobierno? anda octubre dando Octubre, vuelta. exactamente, Claro. donde es como un test concreto, más allá de las encuestas o de las distintas miradas que uno puede tener del apoyo al gobierno, de gente, de un sector de la política que está en la antípoda de esto, ¿no? Que eso genera riesgo, obviamente. Yo creo que hay varias cuestiones ahí. Ma- Entonces, ahora en ese contexto se decide emitir un bono en pesos a 5 años. Yo creo que hay una mirada de justamente el peso, que es una moneda que no es escasa, va a ser cada vez más escasa en Argentina. qué, Hoy qué- el retorno es más interesante qué estar en raro que pesos. suena eso, que pesos escaso. Sí, Es sí. inédito porque la verdad que en otros planes de estabilización de Argentina muchas veces se redujo el déficit fiscal o se apuntaba a reducirlo, pero finalmente era donde el talón de Aquiles de los planes de programas económicos. Y aquí fue el punto de partida. Entonces yo creo que hay una diferencia muy grande, que es la que va generando a lo largo de los meses la confianza de que esta es una política que no va a cambiar mientras esté este gobierno o gobiernos afines a por lo menos por mucho tiempo. Obviamente, como te decía, hay que estirar el horizonte, ¿no? Para que eso Claro, se vaya claro. retroalimentando. Y bueno, creo que hay una interés, porque es interesante porque esto, bueno, a 5 años tiene una opción de put, de venta de a 2 años, o sea, antes de que termine el mandato de Milei. ¿Cuánto buscamos hoy? ¿Qué sería un número bueno? No, mira, el total de la emisión sería hasta 1.000 millones, Ah, que es también. Sí. claro, ese es el total. Vamos a ver cuánto sale de este bono, porque se van a hacer otras colocaciones en el mercado interno también, ¿no? Pero bueno, si se llegara, vamos a ver la demanda que hay, yo creo que va a ser interesante analizarlo, pero eso nos va a dar la pauta de cuántos inversores o incluso argentinos que tienen cuentas afuera o que están en dólares legalmente afuera quieran apostar a este instrumento, ¿no? Sabiendo que van a tener disponibilidad de acceso al mercado de cambios para salir cuando cobren intereses o cupones y que además esté este put, ¿no? Entonces es muy interesante porque es una manera de que el Tesoro capture dólares, eh, porque se suscriben en dólares y los va a depositar en la cuenta del Banco Central y eso obviamente va a ayudar también en lo que es la meta de reservas, es una manera indirecta de acumular reservas, ¿no? Eh, Así Eh, que creo que tiene varios beneficios. Y bueno, vamos a ver si este sale bien, probablemente no sea la única emisión que se haga, ¿no? Argentina tiene, como te decía, cualquier país del mundo, y la mayoría de los países del mundo tienen déficit fiscal. Pero ¿qué pasa? Tienen otro historial crediticio claro, y otro por lo prontuario. tanto Nosotros tenemos tienen prontuario. costo, Claro. claro, tienen costo de acceso al crédito barato, pero algunos incluso tienen la lupa amarilla porque Sí, tienen sí, un, sí. un alto déficit fiscal, como es el caso de hoy de Brasil. Entonces Claro, pero Argentina, si no tuviera la reputación que tiene,
y hoy deberían estar todos lanzándose a comprar bonos argentinos, a prestarle a Argentina a estas tasas que son todavía altas, ¿no? Así que vamos a ver el resultado y ahí podremos tener una mejor percepción de cómo viene, pero probablemente ya haya habido un testeo en el mercado antes de este lanzamiento, ¿no? De Claro. inversores extranjeros, que creo que es una medida inteligente, una medida sana para ir viéndolo, sobre todo, como te decía, porque el gobierno hoy no solo recauda y con lo que recauda paga los gastos primarios, o Mm, sea, las cuentas de todos los días de corrientes y capital, sino también los intereses y le sobra incluso, tiene superávit. claro. Esto quiere decir que en realidad cualquier gobierno que uno cree que va a sostener esa política es un gobierno el cual es totalmente solvente porque el único desafío es renovar los vencimientos de capital, o sea, nada más. Claro. Para Argentina es nada más y nada menos, ¿no? Nada Pero para menos, sí. la mayoría es algo normal. Ningún país cancela la deuda que va venciendo. María, es un gustazo escucharte, gracias por tu paciencia, gentileza y trabajo, y siempre a las órdenes, y tenemos mil cosas, iremos conversando cada vez que puedas, ¿eh? Y leemos tus informes pormenorizadamente y son fenomenales. Gracias por tu claridad, gentileza, de siempre. No, de nada. Gracias, María. Hasta Gracias. luego. La doctora María Castiglione de Coter es director de CIT, Asesores Económicos. Vieron la claridad y lo amena que es escucharla, ¿no? Las cosas más complicadas se explican como nada, ¿no? Como pan caliente recién salido del horno, increíble. Bueno, esa es la economía argentina, ¿no? Cosas que son normales para el mundo, ahora empiezan a ser normales para nosotros, ¿sí?